Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de Ruby on Rails. El día de hoy vamos a hablar acerca de asociaciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, las asociaciones en realidad se dan en la base de datos. Ahora, como ya tenemos nuestro módulo de usuarios listo, ya podemos crear cuenta, ya podemos iniciar sesión, etcétera. Y ya tenemos además toda la parte de los artículos. Ahora, lo que quiero es que cada artículo sea creado por un usuario, de tal manera que podamos en la información del artículo mostrar qué usuario lo escribió y en el perfil del usuario, que todavía no hemos hecho, mostraríamos los artículos que creó el usuario, ¿va? Entonces, en la base de datos de alguna manera tenemos que guardar en la tabla artículos qué usuario fue el que creó ese artículo y listo, con eso lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Primero que nada tenemos que, si nos vamos aquí a las migraciones, podemos ver que en nuestra tabla de artículos no hay nada que haga referencia a los usuarios. Entonces vamos a generar esa migración. Entonces vamos a utilizar Rails Generate Migration y le vamos a decir add user ID to articles, ok, y aquí vamos a poner user references, ok. Bueno, voy a ir explicando ahorita poco a poco qué es lo que está haciendo este comando. No estoy seguro si hablamos de las migraciones, pero básicamente bueno, si hablamos de migraciones, pero este generador Rails Generate Migration nos permite modificar la base de datos a través de un método change que genera el mismo generador, genera este archivo. Dentro de change nosotros podemos borrar campos, agregar campos, crear tablas, eliminar tablas. Y lo que en este caso vamos a hacer es agregar una referencia a la tabla articles para que referencie a user. Y esto en realidad lo que va a hacer es agregar un index que se va a llamar user ID dentro de la tabla articles. Ahora, la misma migración le genera un index true y esto sucede porque de esta manera es mucho más rápido buscar algo en la tabla, ¿va? Cuando un campo tiene un index es más fácil buscar, bueno, es más rápido y más eficiente buscar algo en la tabla. Esto no tiene nada que ver con nosotros, es algo que el generador de base de datos, bueno, el manejador de base de datos optimiza. Pero básicamente por eso le está agregando ese index true. Y además le agrega un foreign key de articles a users. Todo eso porque aquí nosotros le pusimos que el tipo de campo que iba a agregar a la tabla era una referencia a user. Entonces vamos a correr la migración. Y ahora si abrimos nuestro schema.rb donde podemos ver todas nuestras tablas. Aquí en la tabla articles ya podemos ver un entero user ID. ¿Sale? Ok. Bueno. Vamos a borrar esto. Entonces creo que eso es error. Okay. No, aquí ya estábamos en block. Voy a correr el servidor. Voy a actualizar, nada pasó por ahora, ok. ¿Qué pasa si aquí en la consola hago article.new? Bueno, aquí ya está el user ID. Ahora, generalmente hacemos este tipo de relaciones porque cuando mostramos o recuperamos cierto elemento como un artículo, queremos también mostrar el usuario. Ese tipo de cosas se pueden hacer con joins entre tablas utilizando SQL. Utilizando el Active Record solo tenemos que agregar ciertos métodos de configuración al modelo. Entonces aquí vamos a decirle que este belongs to user y aquí en el usuario vamos a decir que este has many articles. Y automáticamente podemos hacer, por ejemplo, este article last me devuelve el último artículo. Ahora si le doy user,
Ok, tenemos que reiniciar la consola para que se carguen nuestros cambios que acabamos de hacer. Entonces article.last.user article, y aquí me devuelve nil en lugar del error que teníamos acá. Dice undefined method user teníamos antes y ahora nos devuelve nil porque hasta ahorita pues no hemos guardado ningún artículo con un usuario. Ok, bueno, eso lo podemos hacer aquí en articles controller. Aquí en el método create vamos a hacer current user.articles. Este articles es un método que ahora current user tiene, porque aquí le pusimos que tiene has many articles, ¿va? Y aquí .new y article y lo mismo, ¿sale? Ahora vamos a ver, voy a iniciar sesión, creo que es Uriel @códigofacilito.com, iniciar sesión. Bueno, eso también lo tenemos que corregir, no queremos mostrar está encriptada, entonces vamos a hacer aquí email, ahí está, y ahora vamos a irnos aquí a articles new, voy a decirle este es el artículo de Uriel @códigofacilito.com. Hola a todos, gracias por ver este curso de Ruby on Rails 4. Lo voy a guardar y bueno, no pasó, hasta ahorita no parece no haber pasado nada, pero si yo le voy a dar article.last.user, ahora me devuelve el usuario que creó este artículo, que en este caso es Uriel @códigofacilito.com. Y ahora, utilizando este método o este objeto user que ahora tiene el artículo, puedo acceder a toda la información del usuario. Por ejemplo, podríamos aquí en article show, esto todavía lo vamos a mejorar, no se preocupen, y aquí le voy a poner escrito por, y aquí vamos a poner article.user.email, escrito por Uriel @códigofacilito.com. Ahora vamos a ver que esto va a dar un error en otros artículos donde no tengan un usuario, porque va a decir no hay un método definido email para un nulo. En este caso, como no hay ningún usuario para este artículo, user devuelve null o nil en el caso de Ruby, y pues no podemos ejecutar métodos sobre un objeto nulo. Entonces aquí vamos a utilizar algo de la magia de Ruby. Esto, bueno, si vienes de otros lenguajes, esto te parecerá un poco raro. Unless es como si hiciéramos if not, es lo mismo. Pero para que se lea más claro, decimos a menos que el usuario sea nulo, haz esto. Entonces cuando esta condición de falso, va a entrar a este condicional que básicamente hace esto. Entonces aquí ya no da error, pero cuando tenemos un usuario nos dice escrito por quién. Ahora, el otro error que va a dar es cuando cerramos sesión, le vamos a dar articles new, vamos a crear un artículo y nos va a decir no hay método definido articles para una clase nil, y esto va a suceder porque cuando no hay nadie iniciado sesión, pues el objeto current user que dijimos que iba a tener la información del usuario devuelve nulo porque nadie inició sesión. Entonces eso lo vamos a arreglar en el siguiente video tutorial, donde vamos a hablar de callbacks. El día de hoy era una asociación uno a muchos. Eventualmente vamos a hablar de asociaciones muchos a muchos, pero bueno, este video tutorial era únicamente para hablar de una asociación en la base de datos a la que llamamos uno a muchos. ¿Por qué uno a muchos? Porque un artículo tiene un usuario y un usuario tiene muchos artículos, por eso es uno a muchos. ¿Sale? Entonces hasta aquí este video tutorial, te manda un saludo Uriel Hernández, muchas gracias.